Claro. Re faltón. Este es mío. Listo. Pusimos una función de votar, ¿cierto? Buenas noches a todos, participantes, residentes, docentes, egresados. El doctor Iturria de Perú también está conectado, saludándolo también. Este es un caso de la vida diaria, lo que vemos todos los días en los servicios de urgencias. Es un paciente de 18 años, un albañil, que presentó una caída en motocicleta sin comorbilidades, con este trazo de fractura sencillo. Y la pregunta que les hago es la opción de tratamiento que cada uno va a tener. ¿Sí se ve? ¿Mejor ahora sí? Sí, señor. Opción de manejo en este caso, conservador, quirúrgico o llamado a un amigo. Perdón que no se haya compartido. Miren el trazo de fractura como lo vemos acá. Una fractura estable, inestable, está muy acortado. ¿Qué criterios tienen ustedes para considerar? Están votando. Tenemos 27 votos. Está votando, sí. Somos 53 en estos momentos. Voten, por favor. ¿36? ¿Cómo van las votaciones, doctor Anderson? 36 de 55. No falta gente. Les voy a volver a poner la imagen. Conservador versus quirúrgico. Ay, perdón. Bueno, ya llevamos un 70%. Voy a finalizar la votación ahí. Bueno, listo. Por favor, muéstranos cómo está la percepción de la gente. Lo que llamamos en educación la
La mayoría le harían un Exacto. manejo conservador, 29, Ujú. y 12 le harían un manejo quirúrgico. Bueno. Doctor Abril, ¿usted qué respondería? Yo Activa el respondí conservador. micrófono. Yo respondí conservador. Yo también respondí conservador. Bueno, continúo presentando el caso. Este es el tratamiento que le hicieron al paciente. Una reducción abierta y fijación interna. ¿Cómo vuelvo a meter El ese paciente- no puedo mi diario? El enlace Caso de otra Sí. clínica, ¿no? Sí, es un caso de aquel lugar oscuro y teneroso que llamamos el otro hospital. Y miren lo que se presenta el paciente. Una placa expuesta con un defecto de tejidos blandos, con un defecto de cobertura y todas las complicaciones asociadas. Entonces, este es el preámbulo de la presentación que queremos hacer con el doctor Abril, porque yo creo que el 71% que votó conservador tiene sus razones y queremos desarrollar el tema de esta manera, cómo evitando intervenciones innecesarias en una fractura que es del día a día, teniendo la base de la evidencia de lo que nosotros podamos sugerir. Entonces, sigo. Perdón, no sé por qué está esta diapositiva aquí metida. Color, perdónenme. Ya. Listo. Ahora sí, discúlpenme. Entonces, tratamiento conservador. El primer tema que voy a hablar es la edad. En los niños tenemos un potencial de cicatrización muy alto, favorece. Esos son los 3 paradigmas que nos enseñaron a manejar desde siempre en la literatura. El sitio de la fractura, fracturas del tercio medio y proximal que no están desplazadas, las dejamos de manera conservadora, no operada, y si el paciente tiene lesiones concomitantes. Ese era el dogma que existió hasta hace unos 20 o 20 años, después de que el doctor Abril nos va a hablar acerca de la literatura y la evidencia. Guillermo Dupuytren propuso colocar algo de historia de la almohada en el brazo de una almohada hasta que consolidara. Robert Sayer, en 1871, hace 230 años prácticamente, propuso el vendaje rígido, el vendaje de Sayer, que era el yeso en el que ponía al paciente en un yeso. Y Lucas de Championnet en el 1860 propuso hacer la reducción con esta maniobra y la colocación de un yeso. Esto es pues para que sepamos algo de la historia. Pero, ¿qué es mejor? Revisando la literatura, cuando uno hace revisiones sistemáticas y bibliográficas y quiere presentarla, lo mejor es tener una evidencia de mínimo de 5 años. Esta es una bibliografía, estuve buscando, y esto es de Michael McKee, que es una de las personas que más ha trabajado en esto de la clavícula, y es una revisión del 2005. Dice que es mejor para las dos, frente a una fractura de clavícula, el manejo conservador. Y utilizando un vendaje en 8 frente al cabestrillo, el paciente que tiene cabestrillo tiene un 7% de insatisfacción, mientras casi el 26% el paciente en vendaje en 8. La insatisfacción está relacionada con dolor, incomodidad y la molestia a nivel axilar que se presenta para el aseo del paciente. Además que el paciente refería que cada vez que se retiraba la inmovilización en 8, lo que terminaba era haciendo un desplazamiento de la fractura. Esto es un metaanálisis para que le pongamos un poco más de evidencia del año 2016 hecho por unos brasileros. Es una revisión de la librería Cochrane de las intervenciones realizadas en la fractura de clavícula a nivel del tercio medio. Es una revisión de metaanálisis de estudios con una base
supuestamente epidemiológica fuerte en 2016, y tienen estas respuestas que no hay diferencias significativas en consolidación, fusión y retorno laboral en todos los pacientes que hicieron la reducción y manejo conservador. El cabestrillo mejor que el vendaje en 8. Y haciendo la revisión de la parte epidemiológica, vieron que solamente un estudio, el de Luber en el 2008, mostraba que era lo mejor porque no tenía casi sesgos. Entonces me fui a buscar el estudio de Luber y, oh sorpresa, lo que encontré fue que este estudio de Luber habla de un estudio clínico aleatorizado en pacientes de clavícula en Holanda, 120 pacientes en el año 2008, 59 pacientes con placebo y 61 con lipus. ¿Lipus qué es? Unos pulsos electromagnéticos de baja frecuencia para estimular la consolidación ósea. Todos los pacientes consolidaron, sin importar el grado de desplazamiento de la fractura. El criterio de inclusión más importante fuera que el paciente tuviera 5 días de haberse fracturado y no importaba el acortamiento y la longitud o sea, no importaba el acortamiento ni la disminución, perdón. Todos los pacientes consolidaron, pero miren, los que tuvieron el lipus, el pulso de ultrasonido de baja frecuencia, consolidaron a los 26.8 días y los de placebo a los 28.4 días. Entonces, ahí se rompía la hipótesis porque decían que sí, que 20% de los pacientes recuperaban más rápido, consolidaban más pronto por el ultrasonido, pero lo que se debatió en el metaanálisis de Cochrane es que los pacientes consolidaron completamente porque todos se dejaron quietos en un cabestrillo durante este tiempo. Entonces me pareció interesante. Esto es algo de lo último que hay en la literatura, que son los factores predictores para decir que el paciente no va a tener consolidación de la fractura de clavícula. Esto se publicó en el 2020 por Nicholson, es de la Sociedad Escocesa de Ortopedia de Edimburgo, que todo lo hace basado en el Instituto Nacional de Salud, del NHS británico, y esta es la infografía acerca de ese estudio. Y antes teníamos unos predictores de unión que eran conminución, desplazamiento de la fractura y cigarrillo, porque en Europa hay mucho fumador. Y ahora lo que dicen es que lo importante es que el paciente tenga factores predictivos para que no pegue la fractura, que no consolide, que tienen que ver con que a las 6 semanas no haya callo, que haya movilidad del foco y que el paciente tenga una escala de valoración muy baja. Eso es un modelo que ellos tienen. Ahora sigue el doctor Abril acerca de la decisión de utilizar placas osteosíntesis versus manejo conservador. Deja de compartir para... Sí, señor. Perdón. Ya. Bueno, quisiera destacar un poquito algunas cosas sobre la clavícula. La función de la clavícula. Esta es una fotografía del libro de Rockwood, de Hombre y Codo. Y muestran a esta paciente cómo se ve a la derecha cuando no hace elevación del hombro, flexión, que no se nota, le hicieron una resección de la clavícula por un tumor, y cómo al levantar el brazo se acorta y se afecta la biomecánica de la movilidad del hombro. Entonces la clavícula, a raíz de que el hombre empezó a caminar en dos extremidades, en las dos piernas, los hombros se fueron separando del tórax y la clavícula es la que lo sostiene y es el punto de unión esquelético entre la extremidad y el eje del cuerpo. Pueden ser el 2.4 al 6 de las fracturas en adultos y la incidencia ha aumentado muchísimo. Hay un estudio sueco que muestra que del 85 al 2005 subió de 35 al 60 casi de pacientes por 100.000. Es muy importante saber que hay una presentación bimodal. El primer pico lo presentan los hombres menores de 30 años, ciclistas en todo el mundo, la mayoría son ciclistas, pero en estos países del trópico, la moto
motociclistas son los que más nos llegan, principalmente ciclistas y motociclistas, y las mujeres, el otro pico es de mujeres desde la sexta década, más que todo tercio distal y de baja energía. La no unión en general de todas las fracturas de clavícula es del 5.6%. Este es un ejemplo que muestra qué complicaciones puede tener uno con el tratamiento quirúrgico de la fractura de clavícula, cómo se puede fracturar el material. Esta clasificación de Alma me gusta porque destaca la importancia del tercio medio en frecuencia. El 80% prácticamente son del tercio medio. El caso ya lo presentó el doctor Arroyo. En cuanto al punto de la decisión del tratamiento entre conservador versus fijación. Un segundito acá. Encontré este estudio terapéutico nivel 1 que compara el manejo conservador con la osteosíntesis de Finlandia. Y ellos encuentran que no hubo diferencia en el constant score en los dos grupos, conservador y quirúrgico, ni tampoco en la escala de Dash entre los dos grupos, conservador versus quirúrgico, y que todas las fracturas del grupo quirúrgico consolidaron, pero los del no quirúrgico hubo un 24% de no unión. Eso es bastante importante a considerar. Me gustó el artículo porque habló de criterios de desplazamiento específicamente, porque casi todos hablan, son metaanálisis y son análisis de resultados de otros estudios, pero no dicen el desplazamiento específico, como es igual o mayor al ancho de la clavícula. Eso se considera desplazado. O una falta de contacto en la radiografía normal AP, o si hay dudas se puede pedir una proyección de zanca, otra inclinación, 30 grados hacia el cefálico, para evidenciar si hay un contacto de los dos fragmentos. También destacan en el artículo que los autores prefieren el DASH, porque el DASH es una evaluación de las actividades diarias y el trabajo del paciente. No es solamente arcos de movilidad y lo que se evalúa y dolor, sino como la percepción de cada paciente. Y vieron que en los pacientes en el grupo de no unión, en los que no hubo unión, tuvo peor DASH que los que hubo consolidación. Entonces el DASH puede servir en ese tipo de pacientes. O sea, ellos compararon conservador versus quirúrgico, no había diferencias, pero en los que específicamente, en los que no consolidó, sí hay una diferencia con los que consolidaron. También vieron que la no unión está asociada al desplazamiento, una P significativa. Y dijeron que el acortamiento, muchos tenemos en cuenta un acortamiento de 2 centímetros, es difícil de evaluar porque depende de la posición del paciente, de la proyección. Aquí muestran en esta tabla, en la fotografía se ve un caso de una pseudoartrosis al año de clavícula, manejo conservador, y en la tabla de al lado izquierdo se ve cómo en la medida que aumenta el desplazamiento, aumenta el riesgo de no unión. Este otro estudio es un estudio pronóstico también nivel 1, escocés, en 868 pacientes, y busca los factores de riesgo para no unión. Cuando uno está ante un paciente con una fractura del tercio medio desplazada, debe considerar los factores para ayudarse a tomar la decisión. Entonces ellos encontraron que la edad, pacientes mayores de 65, el género femenino, la disminución del foco de fractura y los criterios de desplazamiento son factores de riesgo para no unión. Y dijeron también que si uno decide un tratamiento conservador debe tener en cuenta que el 90% de las fracturas diaficiarias no han consolidado radiológicamente en la semana 12. Entonces, si uno tiene un paciente
en que decide un manejo conservador, debe esperar a la semana 20 para ver callo de consolidación, si no es sintomático hasta ese momento. Y que la mayoría de las no uniones son mujeres mayores, o sea, hay 2 factores de riesgo ahí para tener en cuenta. Este es otro metaanálisis del doctor McKee, que ha escrito mucho sobre fracturas de clavícula y de miembro superior. Del 2012 analiza 6 ensayos clínicos aleatorizados y ellos encontraron diferencias significativas a favor del tratamiento quirúrgico en cuanto a no unión, mal unión sintomática y el tiempo de retorno a la función previa. Este otro estudio del 2005, también del doctor McKee y colaboradores, destaca que la tasa de no unión en general es de 5.9 y la no unión en desplazadas en su estudio fue de 15.1%. Que el factor no asociado a no unión es la conminución y que el paciente en manejo conservador tiene mayor satisfacción los que usan cabestrillo que los que usan vendaje en 8. La percepción del paciente es mejor con el cabestrillo. Este otro estudio es un metaanálisis holandés del 2017 que analiza ensayos clínicos también aleatorizados y muestran que la cirugía reduce la tasa de no unión, que en ambos tratamientos hay tasas similares de requerir una cirugía después del tratamiento, ya sea conservador o no, o quirúrgico, y que no hay evidencia, ellos encuentran, este estudio es del 2017, que no hay evidencia que soporte que se deban operar de rutina todas las fracturas de clavícula del tercio medio desplazadas. Este es un ejemplo de una fractura de clavícula, se ve conminución, se ve un borde filoso proximal que amenaza la piel, con criterios como para cirugía, y pongo este video para ver en la técnica quirúrgica destacar que se debe proteger en el momento de disecar los nervios supraclaviculares porque aportan sensibilidad a gran parte de la parte anterior del tórax en el cuadrante superomedial. Doctor Arroyo, sobre la técnica. Arroyo. No voy a decirles cómo operar ni cuándo operar porque todos lo saben ya. Lo que voy a hablar es acerca de la evidencia de lo que hay. César, habilíteme para compartir la pantalla, por favor. Ya dejé de compartir, ya. Perdón. Listo, gracias. Entonces, vamos a hablar acerca de disposición de placas, tipos de placa y tamaños. Tenemos que hay 2 configuraciones que es las que hemos utilizado. La superior, que es la que da estabilidad y mejor fijación cuando tenemos conminución inferior. El gran problema es que hay molestias con el implante, y las placas anteroinferiores que presentan mejor ventaja biomecánica y menos síntomas asociados. Mi formación como ortopedista fue en el Hospital Militar de Bogotá a principios del nuevo milenio, y pues allá la escuela era siempre placas superiores. Tuvimos el auge de las placas anatómicas y casi todas las fijaciones las hicimos por superior. Pero yo quiero mostrar en esta diapositiva que es el artículo más importante que se ha mostrado en los últimos 15 años desde el punto de vista de fijación biomecánica de clavículas, el artículo de Roy Sanders del Journal de Orthopedic Trauma del año 2007, en el cual habla de las 2. Doctor Arroyo, no. Estamos viendo. ¿No se ve? Ah, bueno. Se ve. Ya, a ver, no se ve. ¿No se ve? No, señor. No está compartiendo pantalla aún. No se está viendo, Arroyito, no se ve nada. la imagen, doctor Arroyo. Perdónenme, no sé qué pasa con la compartida. Espera un momento, pero es que no me deja compartir la Yo pantalla. ya salí. ¿Usted sí me ve, César, o no? No.
No, y yo salí de compartir. Ok. No, profe, todavía no se ve. Ya voy. ¿Listo? Limpia la pantalla. Ya. Listo. No sé por qué el Zoom. Perdón. Ya. Nada, Carlitos, nada. Creo que. Ahora sí. Eso, ya. Perfecto. Ahora no me deja ver. Ahora sí. Listo, gracias. No, aquí hay un demonio tecnológico. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de los métodos de fijación. Lo que les decía, los dos tipos de métodos de fijación, estabilidad. Pero repite lo que la idea de que se fue la imagen. Desde acá. Por eso, ¿me están escuchando y me están viendo ahora sí? Sí, César, sí, ahí empezó. Sí, ahora sí. Listo, perfecto, gracias. Entonces, mire, voy a hablar básicamente lo que iba a hacer cuando operaron, cuando no operaron. Nosotros obviamos en esta presentación y hablamos con César muy claramente acerca de una situación que es que nosotros no vamos a hablar acerca de fijación endomedular con clavos en la clavícula. Primero que todo porque no la hacemos, segundo que todo porque no tenemos experiencia y tercero porque nosotros no tenemos la disposición de algún tipo de clavo que sirva para dar estabilidad en un hueso que tiene tantas cargas rotacionales y axiales como la clavícula. Entonces, vamos a hablar básicamente de la fijación con las placas. Entonces, los dos tipos de sistema, como les decía, yo me crié en el hospital militar, allá crecimos y nos formamos, siempre utilizamos placas por superior. Aquí en el servicio del hospital, en el servicio de ortopedia del hospital universitario y la escuela de la UIS, utilizamos placas por anterior. La gran ventaja de la placa superior es que tenemos muchas alternativas para fijación porque los implantes vienen premoldeados y con mucha facilidad y hay muchas alternativas desde placas anterosuperiores a superiores puras y con extensión lateral. Y las placas anteroinferiores, el gran problema es que tenemos que hacer moldeo de la misma y eso quita tiempo en cirugía, aunque hay algunas casas comerciales que tienen placas anteroinferiores y la gran ventaja es que tienen menores síntomas relacionados con el material. Este es el artículo de Sanders del Journal de Orthopedic Trauma del 2007. Como ven aquí, él compara la fijación anterior versus la desde el punto de vista tanto quirúrgico y de riesgo. Es mejor hacer la fijación por anterior, como ustedes ven, tenemos más capacidad de fijación. Los tornillos pueden tener una capacidad de fijación de mayor fijación cortical hasta 18 milímetros en la porción más delgada de la diáfisis, mientras que en por superior a veces generalmente nosotros nunca ponemos un tornillo de más de 14 y 16 milímetros. La otra ventaja de hacer el abordaje por anterior es que si ponemos la placa superior hay más riesgo de lesionar los vasos subclavios, ¿sí? Y por anterior, pues a menos que sea un tornillo que sea muy largo, podríamos lesionar el plejo o mal control de la broca, se podría lesionar el plejo braquial o se podría lesionar la arteria subclavia. ¿Qué es lo que refiere Sanders y también lo refiere Michael McKee? Después de lo ideal, el mejor de los mundos, es que usted, después de que haga una osteosíntesis de clavícula, siempre pide una radiografía de tórax para ver cómo está la imagen. Aparte de la osteosíntesis de clavícula, revisar si no hay lesiones pleuropulmonares, si no se tocó el ápice pleural o alguna lesión vascular asociada. Respecto a los tipos de fijación, este es un metaanálisis del 2017, refiriendo varios estudios, 37 estudios, de los cuales encontraron 390 pacientes con placa por fijación anterior y 1.104 por superior, y los pacientes con placa superior tuvieron mayor riesgo de intervención de retiro por molestias con el material, un riesgo relativo de casi el 2.0 frente a los pacientes con placa por anterior, pero como vemos acá, no hay diferencias ni en la consolidación ni en la función. Todos los scores para función y consolidación van muy bien en los pacientes y miren cómo es el tiempo de consolidación es levemente superior
en la fijación con placas por antero inferior. 2 semanas. Una diferencia de 1.3 como vemos acá, con una muy buena P porque es un metaanálisis. Este es otro metaanálisis del 2018 de unos chinos. Ahí uno encuentra mucha literatura y a veces mucha publicación de los chinos, pero hay que leerlo con muy buen ojo. Esto es una búsqueda de lo que encontraron en un año en PubMed, encontrando solamente 3 palabras claves: fractura, diáfisis, clavícula. 895 estudios, perdón, en un año, en el año 2016, y solamente encontraron 2 estudios con criterios incluyentes de revisión, 973 pacientes, y ellos dicen que si la placa se hace con moldeo anterior inferior, el tiempo quirúrgico es menor porque el paciente se la dosa más rápido, más fácil la placa, el cirujano está más cómodo y opera más rápido y disminuye el tiempo quirúrgico, la cantidad de sangrado y el tiempo de consolidación. No hay ninguna diferencia en función, tasa de infección, no unión ni complicación en los 2 grupos, pero ellos dicen que esos estudios son de baja calidad y debería hacerse un estudio clínico aleatorizado para definir con mejor calidad para verificar los hallazgos. Y lo que hablábamos, uno puede tener, como le digo yo a los residentes, el implante no es el que opera. Esta es una fractura de clavícula que, como vemos, hay que adecuar los principios. Es un implante bueno, anatómico, que tenemos el fijó por superior, se puso un tornillo de compresión interfragmentaria, pero si ustedes ven, y somos críticos, uno cuando mira para atrás es más fácil, vemos que estos tornillos de cortical no están completamente llegando a la otra cortical. Esta es la radiografía postoperatoria que se hizo, el paciente con una radiografía de tórax que vemos que no hay ninguna lesión en el ápice, pero miren lo que pasa a la 4ª semana y después a la 6ª semana. Aquí el implante no tiene la culpa, es la mala aplicación del principio, como siempre decimos. Si se hubiera puesto una buena fijación cortical, porque no es que ahora tenemos implantes bloqueados y tengamos que utilizar todas las placas con todos los tornillos de bloqueo. Nosotros utilizamos implantes anatómicos con tornillos de cortical porque son pacientes jóvenes y hay buena calidad ósea. Y bueno, esto es lo que sucede y uno a veces no sabe por dónde coger. Hicimos el cambio de la revisión de la osteosíntesis, una placa LCSP, la moldeamos, dejamos el tornillo de compresión interfragmentaria que estaba manteniendo y se hace la revisión de la osteosíntesis con este resultado. En la técnica MIPO, que es muy, yo lo voy a hablar porque hay mucho en la literatura, pero yo prefiero hacer fijación completa de la clavícula como tiene que ser con un marco establecido. Comparan los 2 tipos de métodos y la fijación anteroinferior da mejores resultados que la fijación superior, es más fácil de adosar y menor tiempo quirúrgico. Los 2 términos de recubrimiento, o sea, de fijación clínicamente dan iguales índices de consolidación y de complicaciones, pero miren lo que yo les digo, miren la diferencia entre moldear una clavícula por anterior para hacer un MIPO que por superior. Y todos los estudios que les referencié dicen que el mejor implante es un implante de 3.5 milímetros. Hay implantes de 2.7 en el mercado o distribuidos de 3.5 y 2.7, pero el problema es que la clavícula tiene muchas cargas rotacionales y torsionales y la mayor estabilidad la da la fijación con mínimo 6 corticales a cada lado para la fijación de las clavículas. ¿Qué otro problema hay con la placa superior? Como vemos acá, placas con aristas altas, placas de reconstrucción y le generan molestias al paciente con un implante prominente. Perfecto. Entonces, ya habiendo hablado de todo esto, vamos a hacer una evaluación, o no es una evaluación, es como una recopilación de todo lo que hemos hablado con un caso clínico. Antes de que César y yo demos las recomendaciones y el público interactúe duramente. Un paciente de 24 años, estibador, o sea, un cargabulto, o sea, un cotero, que llamamos vulgarmente aquí en Colombia, presentó una caída en motocicleta, no hay comorbilidades, solamente que abusa de sustancias psicoactivas para su diario vivir. Las opciones de tratamiento. ¿Quién le pone un cabestrillo? ¿Quién le pone un clavo endomedular? ¿Quién le hace una reducción abierta y fija con placa por superior? ¿Y quién hace una reducción abierta y fija con placa anterior? Ya de inicio a la votación.
Ya inició la votación. Yo no puedo votar porque se me ve el puntero. Profe, disculpe, ¿puede volver a colocar el caso? El caso, claro. Aquí está. Voy a darle otra vez imagen. 24 años. Voy a mover acá para que ustedes vean. Les vuelvo a decir las opciones: cabestrillo, clavo endomedular, reducción abierta y fijación con placa superior y reducción abierta y fijación con placa inferior. Muy bien, llevamos 41 personas, 42 de 66. Ok, ya voy a cerrar la votación, va un 70% de los votantes. Perfecto. A ver qué dijo la gente de Anderson. Uy, Profe, la esta mayoría, decisión estuvo sí señor, dividida. Votar hacia cirugía. la mayoría harían un manejo no quirúrgico, bueno, la mayoría harían un manejo quirúrgico, ¿sí? 21 personas un cabestrillo, No importa el método 14 placa superior y 14 placa anterior dividido. O sea que lo que está más dividido es el tipo de fijación, porque sí saben que la quieren operar, 58%. Entonces, La mayoría operan. Sí. la mayoría opera, exactamente. Entonces, yo les voy a mostrar, este es un caso mío, ¿no? De los que uno más aprende, como decía un profesor mío, echando a perder se aprende, lo que pasa es que uno no puede aprender toda la vida. Este es el caso, yo le hice una reducción abierta y una fijación con una placa superior. No sé el doctor Abril si quiere hacer alguna crítica o Anderson a la fijación. Porque la reducción se ve buena, ¿no? Se ve bien. Postoperatorio se ve bien, sí. Listo. Perdón. La única crítica es un tornillo que no lo metió bien. El El más segundo. proximal. No, el segundo. Cortical. El segundo quedó la cabeza por fuera. El segundo de lateral a medial no adosó bien. Maestro, y ahí, Lateral maestro medial. Arroyo, Ahora no sé si sea bloqueado o no bloqueado. ahí hay un tornillo que No no sabemos. apretó mucho. Como si y la fuera placa un No, el tornillo tornillo cortical. ¿Qué dice el doctor Iriarte de Ahora- Barranquilla? Cuénteme, doctor Iriarte. Maestro, ya a mí me parece que creo que va a fallar la osteosíntesis porque creo que va a fallar, porque si el hombre va a trabajar duro y todo, ahí veo que lateralmente la placa, el tornillo lateral, la placa no la veo dosada lateralmente. Hay un tornillo que no apretó, que parece que fue cortical, no adosó bien la placa. El foco Perdón. Ya, no se ve ahí. en contacto. O sea, Sí. sí, yo creo que viene un fracaso, pero con el respeto que usted se merece, no, creo que es por los tornillos, por la fijación. Va a fracasar. En el chat nos No, dice, y perdón que me meta, Carlos. Y para mí, entre comillas, una de dos. O era poner una placa más larga, o los dos tornillos que están hacia el lado del foco se han debido poner oblicuos. Porque si uno analiza, los dos tornillos al lado del foco prácticamente, uno está en el foco, que es el primero de distal. El tercero también pareciera que estuviera en el foco, por lo menos una cortical. Y si como el tornillo no se adosó tampoco también, el que yo le dije, esa placa se va a volar. sí señor, coincide con lo que nos dicen en el Perfecto, chat. doctor Guzmán, gracias. Bien. Quiere hablar el doctor Daniel Córdoba, quiere dar una opinión. Puede activar el micrófono, Daniel. Sí, buenas noches.
Sí, hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, doctor, ¿qué más, doctor Anderson, doctor Arroyo? A todos estoy bastante de acuerdo con el doctor Guzmán. Yo también creo que la placa está un poco corta y que faltó adosar los tornillos, o por lo menos los dos que se ven más a los extremos de la placa. Se ve que le faltó adosar la placa, pero sobre todo veo tornillos muy cerca del foco y pienso también que si la placa se quedó un poco corta también. Gracias. Perfecto. Gracias, Daniel. Sí, a las- Entonces, yo voy a seguir estaba con el muy caso. estable. Una pregunta antes de continuar, qué pena, Carlos. Bueno, lo primero es, sí, yo tengo algunas dudas con respecto a la osteosíntesis. Primero porque el tornillo más proximal pareciera que solamente hubiera tomado una sola cortical. El tercer tornillo de lateral a medial pareciera que estuviera en el foco. Bueno, varias cosas. Pero principalmente me gustaría y quisiera que lo supiera o se lo expresara al resto de que estamos acá, ¿por qué tomó la decisión de que fuera quirúrgica? Porque yo consideré, el tipo era un trabajador pesado, era un cotero, y el hombre necesitaba reintegrarse a su actividad laboral de manera precoz porque no le servía quedarse con el cabestrillo. Pero ahora estoy arrepentido de haberlo operado, porque miren lo que sucedió, y a él le gusta abusar de sustancias psicoactivas. Eso no es ninguna contraindicación, ¿no? No, pero de que haya... espérate, 2 segundos. Pero, O sea, la decisión la tomaste porque era cotero, ¿verdad? Y porque era un paciente que sí, por la pues, actividad del paciente que era un trabajador pesado. podría volver a reactivar en su actividad un poco más temprano. Pero, ¿y las condiciones de ser consumidor de drogas? No, porque hay veces que los pacientes no tienen autocuidado, ¿no? Esa es la situación. Y no siguen los tratamientos como es. Segundo lugar, el hecho de ser consumidor de drogas y de ser cotero, ¿no le puede a uno llamar la atención de que de pronto reactive su actividad antes del tiempo justo? Porque el hecho de que yo lo opere no significa que al otro día puede levantar bultos. Sí, pero si el tipo se pega sus pases psicoactivos, puede empezar a trabajar con el dolor, ¿no? Eso también Claro, influye ahí en claro. eso. Es como por tener aras de una discusión con respecto a eso. Sí, obviamente hay que criticar la osteosíntesis, pero también creo que hay que tener consideraciones importantes y dentro de esas, las consideraciones de el tipo de paciente y lo que estamos operando o estamos a punto de operar para saber si nos puede llevar a un buen resultado o no. Porque igual de todas maneras con una osteosíntesis muy seguramente en excelentes condiciones, muy diferente a la que de pronto estamos criticando en este momento, ¿sí? Podríamos estar pensando en igual falló porque él le dio por empezar su trabajo antes de tiempo. Exacto. Sí, Gracias, Jorge. de eso precisamente, Entonces, de eso, Buenas noches. Voy a pedirles un favor para las opiniones, levantar la mano. Hay un botoncito de levantar la mano. En este momento está levantando la mano el doctor Monroy. Le voy a dar la palabra. Síntesis. La vía que yo conozco y la que siempre he manejado es el abordaje por la parte superior. El abordaje por la parte anterior me parece más dispendioso en el moldeado de la placa. Existe el diseño anatómico de las placas superiores, entonces es fácil restablecer la anatomía de la clavícula siguiendo la plantilla que ofrece la misma placa para restablecer el contorno clavicular en forma adecuada. Recuerdo mucho lo que dijo el doctor Abril, las fuerzas torsionales de la clavícula son muy importantes y es por eso que prefiero en la clavícula hacer fijación de por lo menos 7 corticales al lado y lado, con el objetivo principalmente de controlar esas fuerzas torsionales. Que es una de las causas por las cuales se producen fallas en el material o aflojamiento en el material en osteosíntesis aparentemente estables inicialmente. Entonces hay que tener en cuenta en este hueso en especial las fuerzas rotacionales, a diferencia de lo que sucede en otros huesos tubulares del organismo, aquí son muy importantes.
Ok, doctor Helman, le voy a dar la palabra al doctor Guzmán que nos pidió. Yo creo que la pregunta de Jorge tiene toda la validez, pero para mí la principal razón para operarlo es precisamente el consumo de las sustancias psicoactivas, que nunca nos va a garantizar que este paciente sea un buen candidato para un tratamiento ortopédico. Otra cosa es que, entre comillas, ya Carlos lo está mostrando, la osteosíntesis falló, pero la pregunta es a devolverse. Si la osteosíntesis queda perfecta, ¿le hubiera pasado algo? No sabemos. Ok, voy a dar por último la palabra al doctor Macías. Buenas noches. No, yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos, yo también no hubiera operado a ese paciente, por las dos razones que el paciente es su situación de trabajo y por la sustancia activa, como dijo el doctor Guzmán, también un paciente que uno dudaría que se adosara al tratamiento. Si miran la radiografía anterior, se nota que la osteosíntesis hubo una falla por dos razones. Primero, si miran la placa, creo que es una placa en la cual los tornillos del centro son orificios únicamente bloqueados. Y esos dos tornillos quedaron casi dentro del foco de fractura. Y el tornillo proximal es un tornillo que creo que lo puso cortical y está un poco corto. Y esa osteosíntesis tenía una gran probabilidad de fallar y eso fue lo que podría pasar y lo que sucedió. Ok, muchas gracias, doctor Arroyo. Anderson. Sí, profe. Pues es justamente lo que queremos destacar en esta charla. Hay que valorar todos los factores de riesgo. Todas las características de la fractura y las características del paciente, su trabajo, sus comorbilidades y el tipo de conocerlos. Ahí ¿Hola? Sí, señor. Hay implantes que como el doctor Macías tiene razón, hay agujeros que son de bloqueo en la parte media de la placa, intermedia, en el centro, pues, y de menor diámetro, y no se puede hacer una fijación de tal manera que se adoce la placa. También hubiera sido bueno poner un tornillo interfragmentario, todas las cosas que uno ve ya después de que ya pasó la catástrofe. Pero es todos los factores, el análisis de todos los factores, y por eso hemos destacado en la presentación eso. Hay que considerar todos esos factores de riesgo. Listo. Ok. El doctor Hugo quiere dar una opinión. Hugo, ¿puede activar el volumen? Buenas noches. Coincido con la apreciación que han hecho todos ustedes, en especial con la apreciación que hace el doctor César Abril en cuanto al conocimiento del material previo a la cirugía, porque yo personalmente he sido muy crítico con algunas casas comerciales en cuanto a los implantes para clavícula, ya que muchas de ellas traen orificios solo bloqueados, lo que no le permite a uno, no le permite a uno direccionar los tornillos e incluso colocar tornillos de compresión a través de la placa. Entonces yo en lo particular siempre prefiero evitar ese tipo de implantes porque no solamente dificultan la osteosíntesis, sino que algunas veces le toca a uno incluso implantes mucho más grandes para poder cumplir con ciertos requisitos de fijación. Entonces, en lo puntual, me parece que es muy acertado lo que dice el doctor Abril en cuanto al conocimiento del material antes de entrar a operar para poder tener a la mano todas las herramientas que bien sabemos para hacer una adecuada fijación. Ok, continúa, doctor Arroyo.
Arroyo. ¿Sigo? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, miren, ¿qué le hacen ustedes a este paciente después de 12 semanas? Continuar la observación con movilidad libre, retirar el material y esperar a refractura, reducción abierta y fijación con placa superior con la misma placa, reducción abierta y fijación con placa anterior más injerto óseo, reducción abierta y fijación con placa superior más injerto óseo. Voten ya, por favor. Ya está activa la encuesta. Listo. ¿Cómo va el porcentaje, Anderson? Llevamos un 56% votando. Perfecto. El doctor Jairo Camacho escribe reducción abierta y osteosíntesis con placa anterior sin injertos. En el chat, bueno, voy a cerrarlo. Tenemos un 68%, casi 70% de consolidado. Les muestro los resultados. Entonces, la mayoría, una reducción abierta y fijación con placa anterior más injerto óseo. 25, 18 personas reducción abierta y fijación con placa superior más injerto. O sea, la mayoría usarían injerto, la mayoría harían una reducción abierta y la división otra vez entre placa anterior y superior. El menor porcentaje de observación, una persona, retiro de material y esperar refractura 2 y reducción abierta y fijación con placa superior con la misma placa de 2 personas. O sea que el 90%, perdónenme. Ay. Anderson, perdón. Sí, el señor. 90% se fue con cirugía, ¿cierto? Sí, pero yo quisiera hacer una apreciación antes, Sí, señor. que me parece importantísima dos cosas. Una, que estoy de acuerdo con Hugo Zuluaga. Entonces, este paciente no es operarlo por operarlo. Lo primero, tengo que estar completamente seguro por las características del paciente que no está infectado. Así le echemos la culpa a la osteosíntesis. Y segundo, si lo vuelvo a operar, lo opero con la placa anatómica, la que debe ser, no la que está describiendo el doctor Hugo, que no permite hacer compresión y que no permite inclinar los tornillos, porque es que una cosa es decir, yo lo opero y lo pongo en la placa, pero en este paciente ya con esta complicación tienen uno que ir con lo ideal. Listo. Muy bien, doctor Guzmán. Entonces yo le cuento. Yo lo que hice fue, yo le vi aquí algo de callo. Y le di algo de callo irritación. Entonces, yo lo que hice fue que le quité, la placa y yo le vi que estaba pegado y le dejé un cabestrillo un mes. Y este es el cabestrillo de los 6 meses. Sin dolor, hizo un callo hipertrófico. Y si no me creen, esta es la función del paciente. Entonces, moraleja, yo creo que era una fractura que no había que operar. La terminé operando por una mala aplicación del principio y terminamos con un resultado que no fue bueno y afortunadamente gracias a la biología y a los factores del paciente que son la edad y todo esto, le fue muy bien. Para terminar, ahorita con el COVID, esta es la guía del Instituto Nacional de Salud británico y entonces lo que dicen es que si usted tiene una fractura de clavícula en esta época no va a pasar nada. Dure con un cabestrillo 2 semanas, de 2 a 4 semanas que todo van a pegar y no va a necesitar cirugía. Y si no le llega a pegar, pues muy a largo plazo va a necesitar cirugía. Y dicen al paciente inclusive que no consulte y que haga estos ejercicios en la casa. Me pareció un poco como aplicable en estos tiempos de COVID que estamos tratando de operar solamente lo que se tiene que operar, pero ya hay que abrir el mundo a la vida real. Muchas gracias, doctor Abril, nos va a dar las conclusiones. Bueno, primero una
opinión salga de compartir, por favor, Arroyo. Ya. En el caso que acabamos de ver, bueno, primero lo que decía el doctor Guzmán, no se mencionó infección, ¿no? Pero hay que estar pendientes de que cuando falla el material, siempre descartar infección. Por lo menos clínicamente el doctor Arroyo no dijo que hubo secreción o eritema o fiebre, calor, algún cambio inflamatorio o pus, Frank. Y después vi que la gran mayoría, pues es que la opción era la que estoy de acuerdo también con Jairo, creo. Pues no era tanto injerto, sino revisar con una mejor placa y hacer una fijación adecuada si todavía se veía que le faltaba consolidación. Acuérdense que hay que aplicar todos los principios. Estaba en la semana 11. Todavía no es siquiera un retardo de la consolidación, que a la semana 20 y pseudoartrosis es a los 6 meses, ¿no? Entonces, pues hay que considerar todas esas cosas porque si está infectado y le ponen un injertos, pues es peor. Voy a mostrar las recomendaciones que las discutimos con el doctor Arroyo. El tratamiento en general de las fracturas de clavícula es conservador. Que quede en el ambiente ese concepto. Solo 3 a 5% termina en tratamiento quirúrgico, pero yo creo que esto es un dato que encontré en un artículo, pero aquí está pasando que estamos operando mucho más. Yo creo que pasa del 20-30% de las que estamos operando. Lo que habíamos dicho es considerar los factores de riesgo, los criterios de desplazamiento, el ancho de la misma clavícula. No es lo mismo 1 centímetro en un paciente, en una mujer joven, flaquita, que en un paciente de 120 kilos. No es lo mismo. Entonces, es el ancho de la misma diáfisis de la clavícula para considerar desplazamiento. La edad y el género. Miren que uno dice, termina operando los motociclistas, los ciclistas y las señoras de 65 desplazaditas ya tienen 2 factores de riesgo, mujer y señora, y desplazada 3. Y esas son las que de pronto no operamos. Dicen, un cabestrillo porque no trabaja tanto, porque ya está pensionada, porque bueno, es diabética, hipertensa. Por eso hay que considerar todo. La conminución, siempre todos desde Maquis, todos han destacado que la conminución puede favorecer la no unión. Individualizar las indicaciones, de eso estoy hablando. El tratamiento conservador, si uno opta por él, debe hacer un seguimiento adecuado. Ese es el problema en nuestro medio, como en el hospital, por ejemplo, hacer que un paciente que viene de otro departamento, tomarle una radiografía de control al mes, mes y medio, y luego otra, y luego eso está complicado. Entonces, tenemos que también conocer el sistema como funciona. La cirugía, cuando uno decide operar, debe estar preocupado por dar una estabilidad absoluta, dar compresión interfragmentaria. Esa es la clave para evitar que falle, que la placa funcione más como una placa que evite la rotación. Ahora se me fue el concepto. Cuando hay compresión interfragmentaria. Si hay neutralización. Neutralización. Eso, una placa de neutralización, gracias. Entonces, si le dan a estabilidad absoluta con tornillos interfragmentarios y luego la placa le va a quitar trabajo y va a mejorar las posibilidades de consolidar la estabilidad absoluta. En la placa anterior muestran que no hay diferencias en cuanto a la biomecánica y a la consolidación y a los resultados funcionales, pero sí en las molestias por el implante. Entonces, en pacientes muy delgadas, mujeres o hombres flaquitos, pues podría ser una mejor opción ponerla por anterior. Todo eso hay que considerarlo. O
también afecta que si uno pone un tornillo interfragmentario, el tornillo no le incomode para poner la placa. Entonces, la personalidad de la fractura está hablando de cómo fijarla. Otros pacientes que hacen carga como los soldados que llevan mochilas, en esos van a terminar en otra cirugía y afectan también los números, ¿no? Las estadísticas. En la técnica quirúrgica, traten de preservar los nervios supraclaviculares, no desperiostizar ni desvitalizar los fragmentos intermedios de la convolución, cubrir la placa con el músculo, eso es importante, usar una sutura fuerte, cubrir bien la placa para que no esté en contacto con la piel, y suturar el músculo platisma porque afecta la expresión del cuello. También veo pacientes que no se presta atención en eso y se ve raro el cuello cuando se ríen o hablan, se ve distinto. Todo eso hay que pensar. Yo recomiendo la movilidad inmediata cuando los opero, incluso cuando no se operan también, pero sin dolor. Importante que muevan sin dolor y que la fuerza y la carga sea progresiva, sobre todo desde la semana 6. Estos pacientes, uno dice, piensa que porque los opera, los puede mandar a hacer trabajos fuertes como el cotero o un deportista, y no es así. He visto pacientes que fracturan la clavícula porque las cargas de todo el miembro superior están sobre la clavícula. Ojo con eso. Casi que les doy más incapacidad a ellos que a una fractura radiostal. Por eso, porque fracturan o botan la placa por las exigencias biomecánicas. Y para pesos o deportes, cuando haya evidencia de una consolidación radiológica. Este artículo me gustó porque es un Current Concepts y ellos dan unas recomendaciones y unas conclusiones bastante valederas. Dicen que el riesgo de no unión es mayor cuando no se opera, eso es cierto, pero si se excluye la no unión, el resto de variables son muy similares, que la demora en pacientes sintomáticos con fractura de clavícula puede ser aceptable, o sea, uno puede en un paciente con una fractura que no esté tan desplazada y que lo conozca uno, que pueda ser colaborador, intentar el manejo conservador, y es aceptable si tiene después, por retardo de la consolidación o por dolor, tener que operar. Ese es otro tipo de concepción, de abordaje en este tipo, y lo he visto en varias recomendaciones de metaanálisis y estudios de este tipo. De todas maneras, el riesgo de reoperación es alto en los pacientes tratados quirúrgicamente. Y hay complicaciones graves. Cuando uno opera una clavícula que ya está operada, la fibrosis, puede haber lesiones porque la clavícula, otra de sus funciones es proteger los vasos, proteger el plejo. Toda esa fibrosis pone en riesgo esas estructuras, incluso neumotórax. Las placas, esta es otra conclusión que dan, son preferibles a los clavos endomedulares. Nosotros no usamos, no sé quién usa eso, aquí en Colombia pues. Y que hay unos altos costos asociados a los tratamientos quirúrgicos. Entonces, al final dice que recomiendan en la toma de decisiones analizar los pros y los contras de cada tratamiento e incluir al paciente en la toma de esa decisión. Es decir, mire, los pros, si se opera es esto, si no se opera le puede pasar esto, estos son los riesgos, los beneficios, complicaciones y secuelas. Y el paciente participa, y si ocurre algo también pues va a ser menos el problema legal con nosotros. Doctor Arroyo, ¿quiere decir algo? No, que muy bueno, César, muy buena la revisión. Yo presenté el caso para que me dieran a mí algo de palo. Uy, palo, pero está muy bueno. Y hay dos preguntas del público. La primera, ¿tengo una experiencia con osteosíntesis con doble placa? Estudios del 100%. Yo nunca he hecho osteosíntesis con doble placa. Digo. Sí, hay artículos que muestran eso y yo pensé que eso era una tendencia nueva
Y ahorita revisando el libro de Robo, de Hombro, porque lo revisé esta tarde, no, él lo muestra, y fijadores externos, y acuérdense que el hueso de la clavícula no es un hueso largo, es un hueso corto alargado, no es como una diáfisis, ni siquiera como una falange. Entonces, es otro tipo de hueso, otro tipo de cicatrización, y ponerle un fijador externo me parece Bueno, que se va a y soltar. ahora, yo nunca lo he hecho y yo, los casos de doble placa, he estado utilizándolos para fracturas con severa combinación o en reconstrucciones con injerto, pero yo no lo he utilizado nunca, no puedo hablar sobre algo que no he hecho. El doctor Víctor Reyes dice que pregunta acerca de la refractura al retirar. ¿Quién tiene experiencia con el tiempo de retiro del material de osteosíntesis? Yo siempre trato de dejarlo mínimo un año. Un año. Y si al paciente no le molesta, trato de no retirarse. ¿Sí? Personalmente esa es mi visión. Trato de hacer lo que dice César, una buena cobertura del platisma, hacer un buen cierre. A veces uno desinserta pectoral y deltoide, cerrar bien los planos, pero hay veces que son pacientes muy delgados y hay que retirar el material porque queda protruido, le molesta, pero yo espero mínimo un año para retirarlo. Y índice de refractura al retirar, no tengo la respuesta, Víctor, no revisé en la literatura eso. Antes del año, un 20%. ¿Sí? Perfecto. Sí. Si lo retira antes del año, 20% se fractura. Sí. Acuérdense el tipo de pacientes que terminamos operando. Son jóvenes, motociclistas, ciclistas. O sea, ten cuidado. Hay otra pregunta, si tienen alguna experiencia en pseudoartrosis con placas bloqueadas y que haya quedado muy rígido el constructo. El manejo de pseudoartrosis con injertos, yo las que he hecho, las he hecho con placas normales. Yo creo que el sentido dar mucha rigidez, ni siquiera en el manejo agudo ni en la pseudoartrosis conviene. Creo que el sentido de la pregunta va No, la pregunta, César, es que tanta incidencia de... Yo creo que la pregunta es qué tanta incidencia se está viendo ahorita con tantos sistemas bloqueados y con tantos constructos tan rígidos de pseudoartrosis. ¿Sí? Sí. Es que muchas veces la placa obliga, porque las placas con las que se ve uno obligado a operar, porque ya uno no escoge a veces, casi muchas veces, termina poniendo tomando la decisión de si le pone un tornillo de cortical en un agujero de bloqueo, porque usted sabe que es mejor no que quede tan rígido. Sí, claro. ¿Sí? No. Bueno, puede que sí. El doctor Monroy va a pedir la palabra. La tasa de sobreartrosis con osteosíntesis es 2%. Ok, voy a activar el audio del doctor Monroy que pidió la palabra. Gracias, es para dos observaciones. El doctor Abril en el comienzo de la charla habló de las inconformidades de los pacientes en el manejo ortopédico. Según el estudio de McKee, estaba alrededor del 7%. Uno realmente lo que percibe en los pacientes cuando les dan un manejo ortopédico, este porcentaje es mucho mayor. Principalmente en nuestro medio porque, como decía, la mayoría son pacientes jóvenes que han tenido la fractura de la clavícula como producto de una actividad deportiva o de un accidente de moto. Y uno le cuesta trabajo convencer al paciente de que se someta al tratamiento ortopédico. Y generalmente cuando los ve uno a las 2, 3 semanas, el paciente está desesperado del cabestillo y no quiere saber nada de eso. Y quiere estar mejorado cuanto antes de ese periodo de receso. Entonces hay que explicarle muy bien a estos pacientes que el reposo pues es necesario y que se va a acompañar de dolor y que la cirugía no va a mejorar esta situación a corto plazo. También voy a tratar de ver no sé si puedo compartir parte de durante un momentico la pantalla, porque se estaba hablando de que en pacientes delgados
el utilizar implantes, no sé si están viendo la imagen. Egan Bernal es un paciente muy delgado, operado por fuera del país, las 2 clavículas y ambas por vía superior. Y es un deportista de alto rendimiento. Entonces es válido utilizar la vía superior a pesar de que sean pacientes muy delgados. Esas son las 2 observaciones que quería compartir con ustedes. Gracias, profe. Generalmente a los deportistas es difícil decirle que se queden 6 semanas a ver si pega y luego otras 6. Y un ciclista no pareciera, pero la fuerza que hace sobre los brazos es grande. Un ciclista es para operarlo. Tiene que estar muy poco desplazada para que termine conforme con un manejo conservador. Sí, todo eso hay que analizarlo y hay que discutirlo con el paciente. Doctor Hello. Díaz. Anderson. Sí, profe. Buenas Adelante. noches. Bueno, primero para felicitarlos. Muy buena la revisión. 2, me complace tener tanto auditorio. 3, tener casi un buen número de egresados participando y eso me complace mucho. Con respecto al tema, creo que va a seguir siendo discusión. Desafortunadamente se pasó o se hizo un cruce vertiginoso, digamos, del tratamiento ortopédico al tratamiento quirúrgico. Y hoy en día casi que no vamos a encontrar series de casos de tratamiento ortopédico como para hacer comparación realmente con tratamientos quirúrgicos que se estén realizando hoy en día, ¿cierto? Todos estos metaanálisis pues son de pronto comparándolo con el tratamiento ortopédico que se hizo en algunos años atrás, ¿cierto? Y unos pocos estudios que hay con respecto al manejo nivel 1, digamos, de hacer tratamientos comparativos ortopédicos versus quirúrgicos. Yo lo que veo y mi percepción es que muchas de las indicaciones absolutas, digamos, de cirugía, pues son absolutas y se deben de operar. Pero muchas de las indicaciones relativas de las fracturas se volvieron indicaciones absolutas independientemente del paciente, independientemente, porque los factores han hecho de que se le pueda ofrecer un mejor alivio, digamos, del dolor con respecto con la parte quirúrgica. Y muchas veces con la sensación de que lo pueden devolver a sus actividades mucho antes, y en eso sí estoy de acuerdo con el doctor César Abril. Ni siquiera los deportistas, porque un deportista de alta competencia como Egan Bernal se demoró por lo menos un mes o mes y medio en volver a competir nuevamente, ¿cierto? Entonces, deportistas de alta competencia tampoco van inmediatamente a su función normal, digamos, con respecto a esto. Y mucho menos, pues, los que no son deportistas, ¿cierto? Por lo tanto, en esto sí vamos a seguir. Yo soy y quisiera que no se operara. A mí me parece que esos porcentajes que dio César, creería yo que hoy en día se está operando casi que más de un 50% de las fracturas de clavícula. ¿Por qué? Porque todo el mundo ve desplazamiento. Es que una fractura de clavícula muy rara vez se encuentra como la encontró el doctor Arroyo y pues que le ofreció un tratamiento quirúrgico, pero la mayoría se van a encontrar desplazadas, acortadas y eventualmente van a tener indicaciones quirúrgicas según los criterios que han denunciado, ¿cierto? Pero así como vio el doctor, en el caso del doctor Arroyo, pues supuestamente ese paciente muy fácilmente hubiera podido manejar con un cabestrillo. La placa que le puso simplemente le actuó como un cabestrillo interno, ¿cierto? Y yo creería que a veces uno confunde, digamos, los pacientes, ¿cierto? Uno cree que el paciente, pero tampoco vamos a tener muy pocos son los ortopedistas que eventualmente muestran los casos, sus fracasos, digamos, las complicaciones. Y pues lo otro que me preocupa es que muchas de las
formas en que se dice que se deben de tratar las fracturas, pues es básicamente para cirujanos de pronto que tengan ya una curva de experiencia en la utilización de ciertos elementos, y eventualmente lo que hacemos es que de pronto estamos llevando a que muchas de estas fracturas que a veces se pueden manejar de una forma ortopédica se manejen de forma quirúrgica, debido a que estamos aumentando, digamos, esas indicaciones quirúrgicas, y de pronto con cirujanos que no tengan la experiencia o que no tengan el conocimiento adecuado de la colocación de los implantes, ¿no? Entonces, todo esto, pero va a seguir siendo discusión, ¿no? Creería yo que pues este es un tema que va a seguir siendo discusión, porque no creo que se vaya a bajar. Así con el COVID, tampoco es que crea que se vaya a bajar mucho la indicación quirúrgica de esta fractura, ¿no? Creería yo que en 3 o 4 meses otra vez estaremos en la racha de las fracturas de clavícula operadas, pues. ¿Aló? Sí, sí, señor. Pero bueno. Sí, señor, de acuerdo. Ahora que están abriendo otra vez a hacer deporte y andar en bici y moto, las motos están traumatizando más duro, porque como las calles están solas, el trauma sigue. Hay un artículo, hay un metaanálisis para cerrar la idea respecto de qué podemos hacer en estas fracturas desplazadas del tercio medio, sobre todo de unos holandeses, y en las conclusiones escribe que en general, dicen ellos, no hay suficiente evidencia que soporte una rutina de tratamiento quirúrgico para todos los pacientes con esas fracturas desplazadas. O sea, y eso lo he visto en los últimos análisis y en esas revisiones de Cochrane de los brasileros que hablaron de todos los aspectos de la clavícula. Sí, la no unión es cierto que disminuye operando, pero no todas las no uniones terminan en una cirugía, ni la necesitan. Son porque el resultado funcional, eso sí es claro, de los operados y los no operados al año es muy parecido, es sin diferencia significativa. Entonces, si uno está en un servicio donde puede hacer un seguimiento, puede hacer bajo un protocolo personal o del servicio, de mirar a esos pacientes a los 15 días, a ver cómo toleran el dolor, porque es que hay pacientes, yo tengo pacientes médicos que dicen, no, espéreme. Y uno les muestra todas las posibilidades, que no está desplazado, que cuidado, que mire, que los riesgos, que terminan operándolos por dolor o porque el paciente a veces no está conforme con el tratamiento. Entonces, uno podría dar en los pacientes que no están tan desplazados, darles la oportunidad de revisarlo a los 15 días y si van bien al mes. Y si uno decide, como habíamos anotado, no operarlos, acuérdese que va a haber callo bueno a la semana 20 en promedio, no a la 12. Doctor Arroyo, buenas noches. Doctor Abril, buenas noches. Buenas. Para mí es claro, primero muchísimas gracias por esos aportes académicos que nos hacen. Es muy claro la conclusión que daba el doctor Abril en cuanto a la diferencia o las características de usar unas placas versus el enclave intramedular. Pero pues veo últimamente que muchos especialistas han tomado la utilización de los clavos TEN, los elásticos de titanio, como una opción muy válida en el tratamiento, digamos, rápido para este tipo de pacientes, sin tener en cuenta o colocando dispositivos que controlen la rotación para este tipo de implantes. Me gustaría saber ustedes qué opinan, pues ya es claro que no están muy a favor de la parte de la utilización de toda la parte intramedular. Que favorecería la estabilidad, pero la clavícula soporta toda la extremidad y tiene